Déjenme un segundo que me acomodo. Bueno, entonces la letra del ejercicio la tienen en EVA, si prefieren mirarla por ahí, pero se las estoy compartiendo acá. Es un ejercicio sobre procesamiento de imágenes, un poco simplificado, pero bastante realista, ¿no? Entonces, antes de ir a los detalles de la letra, les quiero mostrar de qué es lo que estamos hablando. Esto se trata de segmentación de imágenes, es decir, de encontrar regiones, parches dentro de una imagen que puedan ser interesantes de por sí. Entonces, eh, una situación donde podríamos querer aplicar algo de esto sería, por ejemplo, esto. Esto es una imagen médica, ¿tá? Un corte transversal, ven acá a la altura, bueno, de los pulmones. Esto es lo que vería un médico con este estudio médico. Y bueno, acá se pueden distinguir diferentes, no sé, órganos, supongo, entonces, un médico sabrá interpretar bien qué es cada cosa. Pero bueno, acá podríamos buscar regiones dentro de esta imagen que sean, por ejemplo, todas del mismo color, ¿ah? Entonces, encontrar las regiones eh, negras, ¿ah? Capaz que tiene algún tipo de significado. Esto, bueno, son los pulmones, pero capaz que nos interesan más las manchitas más chicas que aparecen allí, o bueno, el resto de la estructura del cuerpo, que ven que tienen diferentes, espero que lo lleguen a ver, diferentes tonalidades, ¿no? Bueno, en fin, a través de color entre comillas, ¿no? Esta es una imagen de tonos de grises, no sé, lo que tiene son nada, intensidades de luz nomás, en blanco y negro. Eh, entonces, bueno, ese es el tipo de situación donde podríamos buscar esto. Eh, Tengo por acá además otro dibujito que muestra cómo se representa una imagen de estas usualmente en memoria. ¿Da? Es como una matriz, donde si ustedes hacen un zoom de un pedacito de una imagen, ¿no? Si habrán hecho alguna vez zoom hasta que aparece todo bien pixelado como cuadrados. Bueno, cada uno de esos cuadraditos es lo que se llama un píxel, y lo que tiene en realidad asociado es un valor numérico. ¿Ah? En este caso, por lo que puedo ver, sí, será entre 0 y 255, de ser bytes. ¿Ah? Y cada numerito representa una intensidad de luz. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el negro es 0, pero ven que acá en esta esquina hay un 0 y el píxel es negro. ¿Ah? Y a ver, por acá había un 238 acá en el medio, que es que es casi blanco, ¿eh? Y un 255 acá que no lo había visto, que es bien blanco. Entonces así es la representación de las imágenes típicamente en memoria. Es una matriz con numeritos que representan los valores de los píxeles. Usualmente una imagen como esta, si uno realmente segmenta quedándose con regiones que sean todas exactamente el mismo color, no se va a quedar con prácticamente nada, porque aunque uno no lo vea a simple vista, hay diferencias sutiles entre píxeles aledaños. Entonces, por ejemplo, todo este fondo que parece negro por los costados, en realidad si uno lo mira de cerca probablemente no sea todo negro, haya como altibajos ahí. Pero bueno, podríamos, por ejemplo, hacer una primera pasada por la imagen y umbralizar en sectores más gruesos de manera de hacerlo más eh, con los saltos más bruscos, y que las regiones uniformes sean como más grandes, ¿no? Pero bueno, como simplificación del problema, digamos que lo que nos interesa es encontrar, imagínense que ya hicimos ese preprocesamiento, lo que nos interesa es buscar las regiones de la imagen, ¿tá? Parches que sean todas del mismo color. Por ejemplo, todo el fondo negro, o toda la parte negra que aparece en los pulmones sacando las manchitas del medio, ¿tá? Cosas de ese tipo. ¿Ah? ¿Se entiende el problema? ¿Qué es lo que queremos hacer?
¿no? Entonces, en el esquema que venimos siguiendo y mirando en el libro, esto que les acabo de contar sería una especie de descripción del problema, ¿no? Uno después normalmente lo que hace es, y que lo habrán visto ahí en el libro también, eh, lo que se llama una formalización del problema, es decir, abstraer eso en términos matemáticos, plantearlo como un problema algorítmico más abstracto, y después empezar a diseñar un algoritmo y finalmente analizar eso, ¿no? Entonces acá en la letra del ejercicio esa parte como de formalizar el problema ya está hecha, ¿no? Eh, entonces directamente nos dice que bueno, pues estas imágenes digitales, ¿tá? Están formadas por m píxeles, ¿tá? Que son esos puntitos de la imagen, esos parchecitos, esos cuadraditos que les mostraba recién, cada uno con un valor. Entonces cada uno de estos píxeles representa la intensidad lumínica en algún punto de la imagen, y cada píxel P tiene, le vamos a llamar una posición, ¿tá? En la imagen, que va a ser un par de coordenadas, Px y Pi, ¿tá? Que el par PX-PY es un par del conjunto 1, 2, hasta m al cuadrado, es decir, el producto cartesiano de los naturales de 1 a m por ellos mismos, ¿tá? Básicamente son los índices dentro de esta matriz que les mostraba recién, que representa a la imagen. Son todas las posibles posiciones de los píxeles, y además cada píxel tiene un valor, que es el numerito que les mostraba recién, que representa la intensidad de luz allí, ¿no? Entonces, nuestra representación, como les decía hoy, de esa imagen va a ser una matriz I de m por m enteros, ¿no? En general son enteros restringidos a un cierto rango, por ejemplo 0, 255, si los píxeles son bytes, ¿no? Y entonces en esa matriz lo que tengo es, en la posición xy, tiene el valor del píxel que está en esa posición, en la posición xy, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Si surge alguna duda de cómo estamos formalizando el problema, me paran y me dicen. Eh, Alguien pregunta acá en el foro, en el chat, perdón, si no hubo ejercicio resuelto en la semana 3. No, este ejercicio que estamos resolviendo ahora es sobre los temas que vimos en la semana 3, pero bueno, cómo vamos alternando ejercicios y- y la parte más teórica lo vamos medio regulando sobre la marcha. Bueno, entonces, hasta ahí es cómo representamos las imágenes, ¿ah? Como decía, una matriz, y ahora vamos a tratar de formalizar qué es esto de los parches de la imagen, esas regiones que son todas del mismo color, entre comillas, del mismo tono de gris. Entonces vamos a decir que dos píxeles P y P' son contiguos, ¿ah? Si están en la misma... si están pegaditos en la imagen, es decir, si están o en la misma columna y la fila difieren no más de uno, o al revés. Es decir, capaz que esto es mucho más fácil de ver con un dibujo. Lo que estamos diciendo es que sería... Si yo tengo un píxel P por acá, estamos diciendo que los píxeles que son contiguos a P son estos que están sombreados acá, ¿no? O sea, estoy excluyendo los de la diagonal, pero podría incluirlos si prefiriera formalizar así el problema, y en realidad no cambia nada con respecto a lo que vamos a ver, ¿eh? Entonces, ahí decimos que esos dos píxeles son contiguos. Una forma de formalizar eso es que, claro, la diferencia en valor absoluto entre las coordenadas x y las coordenadas y, la suma de eso sea 1. O difieren o en la x o en la y, y en no más de 1, ¿no? Eh,
Y ahora entonces vamos a decir que una región, que va a capturar esta idea de parche de la imagen, que es todo el mismo tono de gris, vamos a decir que una región R es un conjunto de píxeles, ¿tá?, que tienen todos el mismo valor, es decir, tienen todos el mismo tono de gris, y que además vamos a pedir que satisfagan estas condiciones de acá. Acá estamos, como les decía, formalizando el problema. Vamos a decir que todos los píxeles de R están conectados entre sí a través de píxeles contiguos de R. O sea, lo que estamos diciendo es que la región de la imagen sea realmente un parche que está todo pegado, ¿no? Si agarramos dos píxeles P y P' que están en esa región, ¿no?, entonces existen P1, P2, PK, hasta P sub K, que están todos en R, en la misma región, ¿ah?, y que son contiguos uno del otro. Así que yo puedo como armar un caminito en la imagen, o sea, si fuera acá, ¿ah?, por ejemplo, acá hay una zona que es toda negra, digamos, entonces si yo me muevo de un píxel por acá, perdón, capaz que el cursor no se llega a ver bien. Bueno. En la imagen está el punto negro del medio, ¿no?, un píxel que está por acá y otro píxel que está por acá. Bueno, imagínense que esto fuera un embaldosado de píxeles y yo voy caminando por las baldosas. Bueno, lo que quiere decir es que puedo ir saltando de baldosa en baldosa con píxeles que son todos dentro de la región y llegar desde uno hasta otro, para cualquiera de ellos, ¿tá? Entonces eso es lo que, con esa definición lo que estoy diciendo es que, bueno, que esto que está acá, la manchita negra en el medio, es diferente que la manchita negra, las manchas negras más grandes que están a sus costados, que son los pulmones, pero que no están eh, conectados. No puedo ir de baldosa en baldosa y pasar de uno al otro, ¿tá? Eso es lo que me hace como separar las regiones que son del mismo color, pero que no están pegadas entre ellas, ¿tá? Entonces de ahí viene ese requisito, ¿tá? Y lo otro que vamos a pedir es que la región sea máxima, en el sentido de que tiene todo lo que puede llegar a tener. Es decir, que si hay un píxel P', acá, perdón, este debe de ser P'. Si hay un píxel P' que es contiguo a un píxel P de la región, ¿tá?, y tiene el mismo color, lo tendría que incluir también en la región, ¿tá? Entonces, si tengo dos píxeles contiguos y uno está dentro y otro está fuera de la región, eso quiere decir que tienen valores distintos entre sí, es decir, que estoy en la frontera de esta región, ¿tá? Bueno, alguien pregunta acá cómo formalizaría las esquinas. Las esquinas, no sé bien a qué se refiere, si es la esquina de una región o la esquina de la imagen. La, eh, la esquina, o sea, una región podría llegar a ser hasta un punto suelto. Hola, perdón, me Sí. refería cuando dijiste lo de contiguos, ¿Sí? dijiste que podía estar la diagonal, ¿no? No, no, sí, dije que nuestra definición de contiguos eventualmente podría incluir la diagonal, que ahora estamos optando por no hacerlo así, ¿no? Claro, pero si quisieras meter la diagonal, ¿Sí? ¿cómo lo escribirías así en una ecuación como... Y bueno, y diría que esta diferencia sea menor a ver, no, bueno, ahí capaz que tenés que decir que esto es menor o igual a 1 y esto es menor o igual a 1. O sea, poner las dos condiciones, digamos. Claro. Y entonces ahí admitís que los dos difieran en uno y metés a las esquinas. Y tendrías que pedir también que los píxeles sean diferentes. Es decir, diría, bueno, dos píxeles P y P' diferentes entre sí son contiguos, ¿sí? Esto es menor o igual a 1 y esto es menor o igual a 1. Ok, gracias. Ahí cada píxel P podría llegar a tener hasta 8 píxeles contiguos y con la formalización que estamos haciendo ahora, puede llegar a tener hasta
solo está 4. ¿Tá? Pero es más bien eso una definición de cómo modelarlo que tiene que ver más como qué tipo de estructura estoy buscando en la imagen que con lo que vamos a hacer ahora. Una pregunta. Sí. ¿No vamos a introducir ningún tipo de valor de, yo que sé, una tolerancia? Porque si no, muchas veces en este tipo de imágenes pasa que dividen más regiones de las que en realidad queremos. Sí, sí, es lo que les decía hoy más temprano, que nada, en la práctica si uno ve una imagen como esta, a ver si corregime si es a eso a lo que te referís, acá, eso que es el fondo este que parece todo negro, en realidad tiene un montón de matices, variaciones sutiles de negro, o sea, no son todas cero, capaz que hay cero, hay uno, hay cinco, y vos lo ves todo como negro. O sea, que eso es ruido de cuando se captura la imagen probablemente. Entonces, una cosa media burda que podés hacer es antes hacer un preprocesamiento y umbralizar todos los valores de los píxeles y decir, bueno, todos los que son menores que 16 son 0, del 16 al 32 son 1, ¿entendés? Y entonces así eliminás un poco de ruido. Hay otras técnicas mucho mejores para reducir ruido que podrías correr y después umbralizar. Nada, hay cosas mucho más sofisticadas que se pueden hacer. Sí, incluso el problema de segmentación en sí es nada, hay técnicas mucho más sofisticadas que esto que estamos viendo ahora, pero esto les ilustra digamos, una aplicación bastante real, digamos, no es nada loco esto. ¿Está? Sin perjuicio de que haya cosas más sofisticadas que se puedan hacer. No sé si iba por ahí la pregunta, ¿era eso? Eso asumamos que esa umbralización se corrió, o ese preprocesamiento de la imagen se hizo antes, digamos que en la imagen que tenemos entre manos tiene sentido segmentar la imagen de esta manera. Otro tipo de imágenes donde tiene sentido segmentar, así como les estoy diciendo, es en imágenes sintéticas. Es decir, en imágenes que son producidas por computadora, que son sintéticas, bueno, ahí no tenés el problema del ruido de fondo. ¿No? Y ahí vas a tener, un icono de una computadora o lo que fuera, vas a tener regiones que son realmente perfectamente planas. ¿No? Puedes tener otros problemas, por ejemplo, que haya un degradé de tono de gris en una superficie que la estás tratando de representar como que está inclinada o que la luz le da inclinada, bueno, y ahí vos quisieras identificar eso como un parche, y sin embargo el tono de gris va variando porque la intensidad de luz va cambiando. ¿Tá? Pero bueno, en imágenes como esta médica que les mostraba recién no tenés ese problema de las diferencias de iluminación, en principio, no sé, capaz que sí. Pero está, como les decía, esto es una especie de simplificación de un problema que tiene un montón de aristas si lo van a ver reales, y habrá que ver en cada tipo de imágenes qué tipo, y cada tipo de objetos que uno quiera cementar, a ver qué cosa conviene hacer y qué no. ¿No? Después, en realidad, hay otro aspecto que tiene que ver con umbralización que está relacionado con esto, que es cuando vamos a buscar las regiones que nos interesan. Lo que pide el ejercicio al final es que demos un algoritmo para encontrar las regiones que tienen un tamaño al menos T para un cierto umbral T. Entonces yo te puedo decir, yo médico, bueno, mostrame todas las regiones que tienen, no sé, más de no sé, 150 píxeles. ¿No? Entonces de esa manera descarto todos los puntitos chiquititos que tienen que ver con cosas que capaz que no me interesan. O en realidad capaz que sí, que lo que me interesa son las partes más chiquititas y con un tono de gris que esté cercano al cero, y entonces me quiero quedar con todas estas cositas que se ven acá adentro. ¿No? Y en realidad desde el punto de vista de lo que vamos a hacer ahora no nos cambia
Desde el punto de vista algorítmico no cambia nada. Podemos resolver cualquiera de esas cosas haciendo básicamente lo mismo que vamos a hacer ahora. ¿No? No sé si iba por ahí la pregunta o nada que ver. Bueno, entonces esta es nuestra formalización de qué es una región, de qué es una imagen y de qué es una región. ¿Eh? Acá, dado este problema expresado medio en términos generales, coloquiales, más informal, tratamos de bajar a tierra una formulación más precisa de qué es lo que queremos hacer. Entonces después, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, como les decía hoy, un algoritmo que, dado una imagen I, y dado un umbral T, nos devuelva el conjunto de todas las regiones de la imagen que tienen tamaño al menos T. ¿Está bien? Y nos pide que nuestro algoritmo tiene que admitir una implementación cuyo tiempo de ejecución sea O de m cuadrado, es decir, que sea lineal en el tamaño de la imagen. La imagen tiene m cuadrado píxeles y queremos que nuestro algoritmo, que va a identificar todas las regiones de un cierto tamaño, no lleve asintóticamente más tiempo que simplemente leer toda la imagen. Después nos pide que mostremos la corrección de nuestro algoritmo, es decir, mostremos que nuestro algoritmo funciona correctamente. ¿No? Y finalmente que demostremos, ¿no?, que cumplimos con lo que nos piden en la parte A, es decir, que nuestro algoritmo admite una implementación con tiempo de ejecución que es O de m cuadrado. ¿No? Esta es una estructura de ejercicio típica que van a encontrar en varios de los ejercicios de práctico. Bueno, ya se han encontrado con algunos de ellos, en parciales, en exámenes, ¿no?, donde se piden estas tres cosas o alguna combinación de estas cosas. ¿Y por qué? Bueno, porque esto tiene mucho que ver eh, con los objetivos que tenemos de aprendizaje en el curso, ¿no? Nosotros queremos aprender a conocer algoritmos clásicos, por ejemplo, algoritmos sobre grafos, ¿no?, y queremos poder aplicarlos en problemas concretos como este que le estamos presentando acá. Queremos, o sea, ser capaces de diseñar algoritmos nuevos en términos de, o usando las herramientas de algoritmos que hemos aprendido, y queremos ser capaces de analizar rigurosamente nuestros algoritmos. Y por eso están estas partes B y estas partes C. Analizarlos tanto desde el punto de vista de que hacen lo que tienen que hacer, como desde el punto de vista de qué tan eficientes son asintóticamente. Esto de demostrar la corrección del algoritmo, quiero hacer notar, porque a veces genera confusión, que es diferente a la corrección de una implementación concreta. Esto no quiere decir que haya, demostrar que no hay bugs, bugs desde el punto de vista de programación. Quiere decir que el algoritmo, su formulación abstracta, es correcto en el sentido de que resuelve el problema que tiene que resolver. Después ese algoritmo, que como habrán visto además lo expresamos en muy alto nivel, cuando uno lo va a implementar puede cometer errores de programación. Ese es otro tipo de cosa que no es de lo que estamos hablando. Son errores de naturaleza diferente. La cosa es diseñar mal un algoritmo, que aunque lo programe bien, no resuelve el problema. Y otra cosa es programar mal un algoritmo que está bien diseñado. Entonces este es el problema que tenemos entre manos. Un poco la
esto. Entonces, si les parece, empezamos a trabajar sobre la parte sobre cómo diseñar el algoritmo. ¿Cómo arrancarían esto? Tenemos este problema. No sé si está bien, pero ¿podrías pensar el problema como buscar componentes conexas en un grafo? Donde tenés tus nodos serían los píxeles y tendrías un vértice si son adyacentes y del mismo color, digamos, con el mismo número en la matriz. Tendrían una arista, si fueran Perdón, sí, ahí una va. arista. Sí, yo creo que ese podría ser un buen camino, es decir, pensar esto, ¿no? De hecho por eso se lo traje acá, pensar esto en términos de grafos. Entonces, bueno, en principio tenemos un problema, nada, sobre imágenes, hay matrices, parches en esas imágenes que son del mismo tono de gris. En principio ahí no hay ningún grafo, ¿no? La habilidad que uno espera ir desarrollando a medida que trabaja con estas cosas y a medida que vamos avanzando sobre el curso es, bueno, cuando nos presentamos a situaciones así, bueno, pero a ver acá, esto de píxeles que son contiguos entre sí, no sé qué, me suena como a componente conexa de un grafo, entonces lo podríamos modelar de esa manera, ¿no? Que es lo que estás planteando vos. Y una vez que lo tengo modelado en términos de grafos, puedo recurrir a las herramientas algorítmicas que conozco para trabajar con ellos. En particular sé cómo encontrar componentes conexas dentro de un grafo porque lo estuvimos viendo el jueves, ¿no? Entonces sí, ese sería un camino. Claro que acá esa conexión se nos simplifica porque porque estamos justamente estudiando grafos, y otra porque la formalización del problema ya estaba mismo en la letra del ejercicio, ¿no? Entonces ya mismo la formalización un poco nos guía también a pensar en esos términos. Pero es perfectamente eso a donde quería apuntar, a que una forma de resolver el problema es modelarlo en términos de grafos, ¿no? Entonces, ¿cómo el algoritmo, entonces, cómo sería? ¿Qué sería el primer paso? Armar el grafo. Armar el grafo. ¿Está bien? Entonces nuestro algoritmo tendría, paso 1, sería construir este grafo, llamémosle G. Bueno, y tengo que decir cuál es ese conjunto de vértices y cuál es ese conjunto de aristas, ¿no? Que recién un poco lo dijimos. Sería V sería el conjunto 1M al cuadrado, ¿no? O sea, nuestro conjunto de vértices son todas las posibles posiciones de píxeles, ¿eh? Esos son los vértices de nuestro grafo. Y el conjunto de aristas E sería conjunto de pares de vértices, V, o sea, esto
No hace falta que lo... V, que son... donde V son pares de vértices, llamémosle U. Los vértices en este caso son pares, ¿verdad? Entonces podríamos llamarle, bueno, U igual a U sub X, U sub I, V igual a V sub X, V sub I. ¿Y qué tienen que cumplir? Dijimos que fueran, va a haber una arista solo entre píxeles contiguos, ¿verdad? O sea que lo que tiene que pasar acá es que U sub X menos V sub X más U sub I menos V sub I sea igual a 1. ¿Y qué más? Que la matriz en la entrada UX sub I tenga el mismo valor que la matriz en la entrada BX BI. Claro, que los píxeles tengan la misma intensidad lumínica, el mismo tono de gris. O sea que lo que tenemos que pedir además es que la matriz, que la hemos llamado I, en U sub X, U sub I, sea igual ¿eh? Bien, este es nuestro grafo, ¿no? Perfecto, ese es el paso 1 de nuestro algoritmo. Fíjense que yo podría en realidad decir, bueno, voy a modelar el problema en términos de grafos, ¿no? Y el grafo podría construirlo de otra manera. Por ejemplo, simplemente podría ser un tejido de qué píxeles son contiguos entre sí, es decir, no haber pedido esta condición de acá abajo para formar parte de una arista, si las aristas son simplemente entre píxeles contiguos, y después esta condición de, bueno, que sean de la misma región, o sea, manejarla dentro de los algoritmos que vaya a hacer, ¿tá? O sea, en definitiva, con el mismo problema, uno se le puede ocurrir, sí, modelarlo en términos de grafos, pero nada, potencialmente puede ser de maneras diferentes, ¿tá? Pero bueno, esta fue una de las ideas bueno, la idea que salió recién, y parece razonable porque la intuición que había atrás es que, bueno, que ahora con esta definición de este grafo, o sea, con esta forma de modelar el problema en términos de grafos, las regiones de la imagen se corresponden con componentes conexas dentro de este grafo, ¿no? Entonces, ¿qué sería el segundo paso de nuestro algoritmo? Primer paso, construimos el grafo. El grafo está ahí. Construir las componentes conexas de G contando la cantidad de vértices. Ok. Paso 2. Obtener todas las componentes conexas de G, y vos ya propones acá contar además cuántos elementos tiene cada componente. Sí. O sea, cuando metes un vértice, digamos, en el BFS o en el DFS, dependiendo de lo que uses, ya lo podés ir contando. Podría ser. Bien.
Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, ya está. El paso 3, ¿qué sería? Sería, Tenés que ir descartando las componentes conexas que no cumplan con el tamaño T. exacto, exacto. O sea, me tengo que quedarme con solo las que me interesan. Que fíjense que por eso hoy les decía que en este paso 3, cuando digamos, bueno, ahora vamos a recorrer las componentes conexas eh, y, y quedarme solo con las que me interesan, el solo las que me interesan puede ser, nada, cualquier condición que el valor de los píxeles esté entre tanto y tanto y que la región, el tamaño de la región sea entre tanto. O sea, le puedo aplicar los filtros que se me ocurra. Desde el punto de vista algorítmico no nos cambia nada. El punto clave es, uno, darse cuenta de modelar esto en términos de grafos, ¿no? Que si lo piensan bien, una vez que tenemos hecha la abstracción del problema, puede parecer bastante natural. Al principio no, cuando uno simplemente ve, bueno, tengo una imagen acá y quiero encontrar los parches del mismo color, no es tan obvio que una representación en términos de, un modelado en términos de grafos sea lo que hay que usar. Pero una vez que está hecha esa forma de modelar y que tenemos una forma algorítmica de obtener todas las componentes conexas, ¿no? Bueno, ya está el trabajo hecho, ¿no? Después es aplicar los filtros que haya que hacer. El punto clave es sobre todo el 1 y el 2. ¿No? El 1, que es un trabajo de modelado, en realidad se dice modelizar, pero nosotros decimos modelar. Trabajo de modelar el problema y conocer algoritmos para trabajar eficientemente, eventualmente adaptándolos, como esto que decíamos ahora de contar además, bueno, el tamaño de cada componente conexa, para resolver el problema que tenemos. Entonces el paso 3 sería sencillo, sería devolver llamémosle obtener todas las componentes de G conexas de G. Déjenme ponerle un nombre a esto. O sea, vamos a obtener todas las componentes de G, S, llamémosle S, y determinar el tamaño de cada una. Y acá lo que vamos a hacer es devolver, entonces, el subconjunto de S, o sea, el conjunto de las regiones que pertenecen a S, o de las componentes conexas que pertenecen a S, tal que el tamaño de esta componente conexa es mayor o igual que T, o en general que satisfaga las condiciones que quiera. ¿No? En este caso era de tener por lo menos ese tamaño. ¿No? Cuando a todo el mundo le quedó claro lo que hicimos, y a todo el mundo le parece que funciona, bien. ¿Qué nos quedaría por ahí? Una pregunta. Sí. Sé que estamos en el modelado, que no estamos hablando de órdenes, pero si tuviéramos que definir un orden o algo, tendríamos que ahondar más en el punto 2, ¿no? Bueno, de hecho vamos a hablar, cuando decís hablar de órdenes, decís hablar de la complejidad de tiempo, de hablar del tiempo de ejecución. Complejidad del algoritmo. Eso lo vamos a tener que analizar. ¿Tá? Así como está, esto que pusimos acá, es un algoritmo que está bien definido. ¿Tá? Dice, bueno, construite este grafo que está acá. ¿Tá? No hay mucho margen de duda para qué es lo que es ese grafo. Obtener las componentes conexas de G. ¿Tá? Y paso 3, quédate con un subconjunto de esas componentes conexas. ¿Tá? Punto. Ahora, claro, si vos ves este algoritmo expresado de esta manera, no está en un formato de pseudocódigo donde uno vaya a hilar fino bueno, cómo se construye ese grafo. ¿No? Podría haberlo hecho, podría haber acá
en vez de decir construir este grafo G y expresar matemáticamente qué es ese grafo G, podría haber escrito un pseudocódigo que construye ese grafo. No está mal, simplemente estás expresando el algoritmo de forma un poco más detallada, expresamente cómo lo construirías, ¿no? Acá optamos por hacerlo de esta manera. Lo que vamos a tener que hacer es que cuando vayamos a analizar el tiempo de ejecución, que de hecho el ejercicio lo pide, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener que decir, bueno, fenómeno, a este paso, acá en este algoritmo tiene 3 pasos, queremos que el tiempo total del algoritmo sea no más de O de m cuadrado, bueno, entonces ninguno de estos pasos puede excederse de tiempo O de m cuadrado, ¿no? Bueno, el paso 1, ¿se puede ejecutar, se puede implementar de forma que el tiempo de ejecución sea O de m cuadrado? Tenemos que decir cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando analizás el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿tá? Ahí vas a decir, bueno, este grafo que está definido en el paso 1 lo puedo construir así, así, y eso me va a llevar tiempo O de m cuadrado. ¿No? Eventualmente, para alguno de estos pasos, podrías tener que argumentar, como hicimos, no sé, cuando vimos el algoritmo de Gale-Shapley, por ejemplo, decir, bueno, para estos pasos voy a necesitar tal y cual estructura de datos, y eso me va a permitir que el tiempo de ejecución sea O de m cuadrado, por ejemplo, ¿no? Hay siempre un margen de libertad para elegir, bueno, hasta qué punto nos explayamos más en detalle de cómo se hace el algoritmo y hasta qué punto damos más explicaciones en cómo se implementa cuando analizamos el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿no? No hay una única forma de hacerlo y está bien, ¿no? En general lo que les vamos a pedir es que hagan ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, en algún lado lo van a tener que resolver. ¿Está claro? Está bien. Acá alguien pregunta, ¿no podrías borrar aristas cuyos píxeles difieren en valor mayor que el umbral? Esa sería otra forma de modelar el problema, con otro tipo de grafo, supongo, porque acá nuestras aristas, ¿no?, están solo uniendo posiciones de píxeles que comparten exactamente el mismo tono de gris, no que difieran más o menos en el umbral, ¿no? Pero bueno, no sé, es como les decía hoy, ¿no? Está el problema, está la formalización del problema, lo modelamos a través de un grafo, parece una idea razonable, acá lo estamos modelando de determinada manera, pero puede haber otras, ¿tá? Y si lo modelás de una manera diferente, los algoritmos, ¿tá?, probablemente este paso 2 no sea obtener las componentes conexas, sea hacer alguna otra cosa. Y bueno, hay que ver en cada caso cómo conviene hacer. ¿Tá? En principio esto parece que tenemos un problema resuelto. Quiero volver igual un poquito al tema al paso 2, ¿no? El paso 2 dice, bueno, obtener todas las componentes conexas de G, S, y determinar el tamaño de cada una. Por consistencia con lo que les voy a mostrar ahora, voy a hacer, si me disculpan, otro cambio más. Vamos a llamarle esto así, C caligráfica. Porque en el algoritmo que el jueves estuvimos viendo, algoritmos que exploraban todas las componentes conexas. Vimos haciéndolo con BFS, con TFS. En este caso, fíjense que podríamos usar cualquiera de esas, porque en definitiva
las diferencias que hay en los árboles de recorrida que generan BFS o DFS, en este caso no nos interesa para nada, lo único que nos interesa es quedarnos con las componentes conexas y para eso podría usar BFS o podría usar DFS o incluso la versión incorrecta de DFS que les mostré también. Cualquier cosa que haga crecer una componente conexa funciona. Ahora, en el algoritmo aquel, cuando yo les presenté aquello, no construíamos explícitamente un conjunto R con los vértices que forman cada una de las componentes conexas. ¿Tá? Pero bueno, pues eso lo hacemos fácilmente, ¿no? Acá marqué en rojo las cosas que habría que agregarle a aquel algoritmo, usando BFS en este caso, ¿no? Para expresamente construir una colección C de componentes conexas, ¿tá? Que es lo que pide nuestro paso 2 del algoritmo. ¿Tá? Entonces, bueno, en el algoritmo principal, primero creamos un conjunto vacío, una colección vacía C, para ir metiendo ahí las componentes conexas. ¿Tá? Después empiezo a recorrer los vértices, como siempre, y cuando encuentro algo que no fue descubierto, entonces ahora voy a hacer que BFS explore la componente conexa de S y que me lo devuelva en un cierto conjunto R. ¿Tá? Y cuando termine voy a agregar R a C. ¿Tá? De manera que al final, después de haber iterado sobre todos los vértices, lo que voy a tener en C es un conjunto de componentes conexas R. ¿De acuerdo? ¿Tá? Y del lado de BFS, bueno, lo mismo. Cuando arranco a ejecutar, primero creo lo que va a ser la componente conexa como un conjunto vacío, ¿no? Y después cada vez que se explora un vértice, lo agrego a R. ¿Tá? Y al final devuelvo R. ¿Tá? ¿Ven? Como yo les decía la vez pasada, que acá en este punto de acá se explora U, ¿tá? Con DFS también van a encontrar un lugar donde dicen, bueno, acá estoy explorando el vértice. Ahí, dependiendo de cada situación, de cada algoritmo de cada problema que estén resolviendo con un algoritmo de este tipo, bueno, la exploración de un vértice va a representar algo concreto, ¿no? En este caso es agregarlo a un conjunto R. Bueno, si estos conjuntos R y C los representan, no sé, por ejemplo, con listas, nada, crear un conjunto vacío lleva O de 1, agregar un elemento a un conjunto, a una lista, lleva también O de 1, agregamos al principio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, nada de esto agregó más que, bueno, esta inserción en otra lista también lleva O de 1, o sea que nada de esto agregó más tiempo que O de 1 por vértice explorado, ¿no? O bueno, o por vértice, o por región, por componente conexa agregada acá. De manera que el hecho de que este algoritmo lleve tiempo O de M más N no cambia, ¿no? Simplemente, como cada vértice se explora no más de una vez, y me lleva estas cosas en rojo, me llevan a lo sumo O de 1 tiempo por vértice explorado, entonces estamos bien. ¿Tá? Recién en realidad, en la solución que proponíamos dijimos, bueno, no solo vamos a determinar cuáles son todas las componentes conexas, quiero saber además cuál es el tamaño de esas componentes conexas. Bueno, podría ser que BFS ya lo devolviera, que creo cuando hablamos de esto alguien sugirió mismo cómo hacerlo, que dijo, bueno, cuando lo agrego ya le voy incrementando en 1 el contador. Bueno, entonces acá podría acá además de crear un conjunto vacío R, podría inicializar un contador de tamaño en 0. Y acá agrego el elemento a R y incremento en 1 el contador. ¿Tá? Y después devuelvo un par, acá devuelvo un par R, contador. ¿Tá? Entonces devuelvo al mismo tiempo no solo la componente conexa, sino además su tamaño. ¿Tá? Y tampoco va a dejar de ser O de M más N el tiempo de ejecución. ¿Se entiende qué es lo que estoy diciendo? Otra posibilidad es después de que devolví acá,
nada, contar los elementos, recorrer R y contar los elementos. Eso me va a llevar tiempo proporcional al tamaño de la componente conexa, pero después como todas las componentes conexas son disjuntas, nada, recorrer una vez cada una sigue siendo todo tiempo O de N. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí, Viste que nosotros tenemos un parámetro T. ¿No lo podríamos incluir en el BFS y solamente o queda muy chancho? ¿incluir qué en el BFS, perdón? Un criterio para solamente tipo retornar, agregar así la región que cumpla con las condiciones. Puede ser, puede ser. Eso lo que estás planteando, no, me parece que podría ser. Lo que estás planteando ahí es que nuestro paso 2 que teníamos acá sería otro paso. Sería, en vez de obtener todas las componentes conexas de G y determinar el tamaño de cada uno, sería obtener todas las componentes de G de tamaño al menos T. ¿Ah? Claro, Y el paso 3 sería simplemente devolver lo que acabo de construir. claro. Sí, sí, es perfectamente posible. Por eso ven que en realidad, a partir del problema, uno tiene muchas formas primero de modelarlo, ¿tá? Y cada una de los modelos que construyamos va a derivar en algoritmos seguramente diferentes, ¿no? Y mismo con el mismo modelo uno puede arrancar para diseñar algoritmos de formas diferentes. En general hay varias soluciones posibles, ¿no? Esa que dijiste está bien, es una posibilidad. ¿Alguna otra duda? Vamos entonces vamos a ver qué más tenemos que hacer. ¿No? Digamos que la parte A, en principio, la tenemos. ¿Tá? Aparentemente, después la vamos a analizar bien, pero somos capaces de cumplir con el tiempo de ejecución que se pide. Lo siguiente que pide en la parte B es demostrar la corrección del algoritmo. Eso es algo que se van a encontrar, como les decía, muchas veces, y que por mi experiencia de otros años a veces genera dudas, incluso hasta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué significa demostrar la corrección del algoritmo? Pues en este caso, la corrección parece bastante clara, pero vale la pena hacer el ejercicio, sobre todo para que vean de qué estamos hablando cuando pedimos este tipo de cosas. ¿En qué les parece que consistiría en este caso, con este algoritmo que nos definimos, analizar la corrección del algoritmo o demostrar la corrección del algoritmo? ¿Qué es lo que habría que demostrar, en definitiva? En lo que volvemos, en las regiones que volvemos a estar bajo un umbral menor, mayor o igual a ti, Claro, ¿no? sí, ahora, perdón, me distraje porque estaba pensando que este paso 3 no sé si lo expresamos bien, porque lo que estamos devolviendo acá son conjuntos de vértices. Bueno, sí, esto sería, y en realidad lo que queremos, lo que nos pide esto, y esto más bien sería devolver
¿no? Para hacer bien la distinción entre que unas cosas son píxeles y otras cosas son vértices del grafo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, parte B. Una pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, ¿por qué cambiaste eso en el paso 3? ¿Cuál es la No, diferencia? no le hagan mucho caso, pero simplemente para hacer notar la diferencia en que nosotros definimos la región R como un conjunto de píxeles, ¿no? Y en realidad dijimos, bueno, hay una distinción entre los píxeles y las posiciones de los píxeles, ¿no? En todo caso, los vértices uno los puede asociar a posiciones de los píxeles, ¿no? Y entonces, nada, como estaba expresado, lo que hacíamos era devolver, en definitiva, un conjunto de componentes conexas que son conjuntos de vértices. Los vértices son pares de enteros, que son las posiciones de los píxeles. Es un tema más de cómo está escrito que del hecho concreto de qué es lo que estamos devolviendo. No es que estuviera mal antes, no, parece que es una sutileza nomás. Pero sería como desarmar el grafo, digamos, y volver a los Sí, píxeles. es un tema más de cómo lo expresamos en castellano y que me quede una frase consistente con cómo está redactada la letra del ejercicio. Pero me parece que está claro, lo que estamos haciendo es devolver los píxeles con las posiciones determinadas por los vértices que están en esas componentes conexas, ¿no? Pero quería un poco resaltar que tenemos objetos matemáticos de diferente naturaleza, que se confunden porque son casi lo mismo, pero que una cosa, bueno, es un grafo con su conjunto de vértices, ¿no? Y otra cosa es una imagen que tiene píxeles, que los píxeles son, bueno, tienen un par de coordenadas que le dicen dónde están, y pero además tiene un valor de intensidad lumínica. Estas son como un objeto abstracto un poco diferente. Ahí uno puede hablar del píxel que está en la posición tal, pero la posición en sí no es el píxel. Por lo menos de la forma como escribimos la letra del ejercicio acá, que no es la única forma de hablar de imágenes digitales, ¿no? Pero para ser consistente con eso, que dije, bueno, no, lo que devolvemos no es el conjunto de vértices, en realidad si nos piden que devolvamos un conjunto de píxeles, bueno, el conjunto de los píxeles que están en estas posiciones, ¿no? Que en realidad en una implementación concreta van a ser esos pares de coordenadas, ¿no? Es más un tema, una sutileza de cómo lo escribí, de cómo está escrito el lenguaje natural que formal. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con demostrar la corrección del algoritmo? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Digo, mismo asumiendo que el algoritmo para construir componentes conexas, digamos, démoslo por bueno como que es correcto, ¿no? En un ejercicio concreto a veces se les puede pedir que si usan resultados típicamente, no sé, un parcial, un examen, que a veces se les pide, si usan resultados que ya vieron en el curso, bueno, reescríbalos, o sea, tendrían que volver a mostrar eso. Pero acá los efectos de lo que estamos haciendo acá, supongamos que damos por bueno el algoritmo que construye componentes conexas de un grafo, digamos que eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda probar? Porque en definitiva le dice, bueno, eso ya está, lo que tenemos que hacer era eso. ¿El orden? Lo que tendrías que probar ahora es que lo que tu algoritmo devuelve son todas las componentes conexas y que cumplen la condición dada. Bueno, sí, pero digamos que el paso 2, como les decía hoy, funciona bien. O sea que el algoritmo para obtener las componentes conexas funciona. ¿Tá? Eso es correcto. O sea que el paso 2 me devuelve todas las componentes conexas del grafo. ¿Tá? Y que bueno, y el paso 3
nada, directamente por la definición, devuelve las que me interesan, porque lo estoy postulando ahí, son las regiones que tienen un tamaño mayor o igual a t. Entonces, ¿qué es lo que queda qué es lo que quedaría por probar? ¿No tenés que probar que el paso 1 lo puedes hacer en orden de m cuadrado? Bueno, eso para analizar el tiempo de ejecución. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero olvidándonos de cuánto tiempo demora, lo que nos pide en la parte B es demostrar que lo que devuelve es correcto. En general, cuando uno le piden demuestre mostrar, analizar y mostrar la corrección del algoritmo, bueno, mostrar que termina, que en este caso es bastante obvio porque son 3 pasos, no hay ningún ciclo en ningún lado. Después cada paso independientemente sí podrá implementarse como un ciclo, pero si damos por bueno el algoritmo para obtener componentes conexas, digamos que eso no es un problema. Si esto termina, son 3 pasos uno tras de otro. Lo que nos queda por probar es que lo que devuelve es lo que tiene que devolver. Pero ahora lo que yo les digo, bueno, pero si dijimos que obtener las componentes conexas, eso está bien. O sea, obtener las componentes conexas de un grafo funciona. Y el paso 3 es bastante trivial, que es correcto, porque es simplemente devolverme lo que quiero devolver. Devolverme todas aquellas que tienen tamaño mayor o igual a t, que es lo que pide la letra. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, me interesaría analizar y ver que está bien hecho. Lo que podríamos probar sería que esas regiones que devolvemos son, o sea, lo que nos pide. Exacto. Exacto. ¿Y que por qué no podrían no ser? Capaz porque lo modelamos mal o... Exactamente, exactamente. En definitiva, lo que queremos probar, o lo que tenemos que argumentar, que en este caso, como les decía, es bastante directo, pero me parece que está bien hacer el ejercicio para problemas de este tipo, para que vean de qué estamos hablando, es que el modelado que hicimos en el paso 1 tiene sentido. Imagínense que yo acá hubiera puesto definido un grafo, pero nada, de una forma distinta de esta. Y bueno, sí, después voy a obtener las componentes conexas de un grafo, y sí, para ese grafo voy a tener correctamente sus componentes conexas, lo que no significa que esas componentes conexas tengan algo que ver con las regiones de la imagen que yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiera puesto esta parte que está subrayada acá, ¿no? Que es una forma de modelar el problema. Entonces, bueno, no, primero me construyo un grafo que me modela quién es contiguo de quién, ¿no? Después del tema de quiénes son del mismo color que quién, eso lo voy a ver aparte en el algoritmo. Bueno, pero entonces mi algoritmo, las partes 2 y 3, tendría que hacer otra cosa, ¿no? Si yo hubiera puesto los mismos pasos 2 y 3 que están acá, con este modelado diferente del problema, el resultado sí va a ser componentes conexas de un grafo, pero que no significa nada, no son las regiones de las imágenes que estoy buscando. Entonces, en definitiva, en una solución de este tipo, donde uno modela un problema, en este caso en términos de grafos, o sea, hace una abstracción, y dice, bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar las componentes conexas. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Las componentes conexas del grafo son lo mismo que las regiones de la imagen que estoy buscando? O sea, ¿el modelado que hice está bien? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Se entiende? Tiene que ver, ¿se acuerdan que el primer ejercicio que resolvimos, que era el de los barcos aquel? ¿No? Que yo traté de hacer hincapié en que, bueno, que había, primero traducíamos una instancia de un problema en una instancia de otro problema. Después resolvíamos el problema que sabíamos resolver, y después volvíamos a convertir, convertimos la solución de ese problema en la solución del problema original.
Entonces como que de alguna manera mapeábamos, traducíamos, modelábamos una instancia de un problema, en ese caso de unos barcos, a un tema de emparejamiento estable. Resolvemos el problema de emparejamiento estable y después construimos la solución de nuestro problema original, ¿no? Y en definitiva, sí, claro, en aquel momento también se los explicaba. Bueno, pues el algoritmo de Gale-Shapley es correcto para resolver para construir un emparejamiento estable. Lo que no sé si es correcto es si ese emparejamiento estable tiene algo que ver con el problema de los barcos que yo tenía originalmente entre manos. Acá es algo, una situación parecida. Yo tengo un problema formulado en términos de imágenes y de píxeles y de regiones, de no sé qué. ¿No? Perfecto. Entonces yo dije, bueno, esto la verdad no tengo ni idea de qué me estás hablando, lo que sí sé trabajar es con grafos. Y esto se parece mucho a componentes con esa de un grafo. Entonces yo traduzco en este paso 1 que está acá, esas entidades, esos objetos que forman parte de ese problema sobre imágenes en términos de grafos, ¿no? Y traduzco mi problema original para las imágenes en términos de grafos, y ahora resuelvo ese problema en términos de grafos que sí sé cómo encontrar las componentes conexas a un grafo. En todo caso, lo que tenemos que ver es que ese paso de abstracción que hicimos de traducir un problema en imágenes a traducirlo a un problema en grafos, o de barcos en emparejamientos estables, o lo que fuera, que ese mapeo tiene sentido, correcto, ¿no? Es una situación bien parecida. Entonces, en la parte B, lo que tendríamos que ver es que las componentes conexas, vamos a agregar así para que sea más fácil, de G, vamos a poner coinciden con regiones en I. ¿Está? ¿Está? Hay una... ahora vamos a formalizar un poco qué significa coinciden ahí. Pero primero que nada hay una correspondencia, ¿no? que medio que se confunde entre qué son los vértices del píxel y qué son los vértices del grafo y los píxeles de las imágenes, ¿tá? Entonces, podríamos arrancar para facilitarnos la forma de expresar eso, con formalizar eso, ¿tá? Y definir. Vamos a decir, por ejemplo, entonces esto nos permite hablar con más facilidad de y sin caer en falta de precisión entre esa conexión que hay entre los píxeles de la imagen, que tiene una posición y un valor, y los vértices del grafo, que en definitiva definen una posición del píxel, ¿no? Cada píxel está en una... O sea, a cada posición le corresponde un único píxel, hay un mapeo entre esas cosas.
¿Ah? Entonces, formalmente lo que tenemos que ver es que, vamos a ver que 2 píxeles pertenecen a una misma región R, sí, solo sí, los vértices correspondientes pertenecen a la misma componente conexa en G. ¿Tá? Eso es en definitiva lo que tenemos que ver. ¿Tá? En este caso es bastante claro, pero vamos a hacer el ejercicio de escribirlo. Una pregunta. Sí. El tema de mostrar que eso lo que corresponde, que esto que definimos de la correspondencia es efectivamente un mapeo, una biyección, ¿hay que probarlo o es como...? No, nada. De hecho, incluso, ahora que lo decís, en la letra, digamos, creo que está, en la letra no está la letra tendría que decir, además, que en cada posición hay solo un píxel, ¿no? Creo que la representación matricial esta lo implica, ¿no? Pero no está dicho explícitamente. Pero bueno, en la imagen, en cada posición hay un píxel y nosotros definimos y hay m por m posiciones y nosotros definimos el conjunto de vértices como todas las posibles posiciones. Entonces, bueno, efectivamente ese mapeo existe, digamos, quiero decir, para cada posible posición de un píxel hay un vértice que representa esa posición por cómo definimos B. ¿Tu duda era esa? Sí, era eso. Gracias. Entonces vamos para allá. O sea, supongamos que 2 píxeles P y P' pertenecen a una misma región R en la imagen I. ¿No? Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, para empezar, se tiene que cumplir esto de acá, ¿no? Tienen que existir píxeles P1, PK, tales que P1 es igual a P, PK es igual a P', y en el medio voy pasando por todos píxeles contiguos que son de R. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso. Como yo asumo que P y P' pertenecen a una misma región, ¿no? Entonces existen P1 a PK. Hola. ¿Sí? Tengo una pregunta, porque, a ver, o sea, es muy intuitivo la solución y no sé, me parece que ya como que raya lo trivial. Y, o Sí. sea, ¿qué tan específico tenemos que ser? Porque, o sea, ya cuando defino que 2 píxeles están relacionados y son contiguos, ¿no te alcanza para ya pasar toda la maquinaria que tenés de grafos a este problema? Sí, yo estoy de acuerdo que en este caso es bastante trivial todo esto que estamos haciendo, ¿no? Simplemente quiero, pero en otros casos no va a ser tan así.
¿tá? Y simplemente quiero, y esto a veces genera confusión de no distinguir entre el problema, la herramienta algorítmica que usamos sobre una abstracción que hicimos nosotros y sobre un modelo que hicimos nosotros y la corrección del modelo en sí, ¿no? Estoy de acuerdo que en este caso es casi tautológico lo que estamos diciendo, es casi, parece un juego de palabras, ¿no? Simplemente quiero enfatizar un poco la distinción entre las herramientas que tenemos nosotros sobre modelos abstractos, en este caso grafos, y los problemas concretos que a veces tenemos en algún ejercicio o en alguna situación real concreta. ¿Tá? En este caso sí, estoy de acuerdo que es raya lo trivial, como decís vos, porque además, en parte, porque ya está hecho en la letra del ejercicio toda esta abstracción, ¿no? Pero va a haber otras situaciones donde la parte de modelado no es tan obvia. De hecho, a veces uno se equivoca haciendo ese modelado y cuando va a tratar de hacer esta demostración se da cuenta que falla algo, ¿no? En este caso estoy de acuerdo que es bien trivial. Gracias. Simplemente quiero escribirlo para o explicarles para hacer la diferenciación entre las dos las dos dimensiones del asunto, los dos niveles de abstracción, ¿no? Bueno, entonces está. Una pregunta cortita. Sí. ¿Puede ser que en algún momento, porque si tenés un problema y no se te ocurra de antemano cómo resolverlo, y atacando primero la corrección, se te ocurra el algoritmo? ¿O es casi imposible? Bueno, eso es medio raro porque la corrección justamente la vamos a tratar de demostrar para un algoritmo concreto. Entonces, primero tenés que tener el algoritmo entre manos. Lo que sí no es raro que pase es que vos caes con un algoritmo que te parece que es correcto, y cuando vas a tratar de demostrar que es correcto te das cuenta que falla en algo y hay algo que no puedes demostrar. Y eso mismo te da la pista de qué es lo que está mal del algoritmo y de cómo arreglarlo. Eso no es raro que pase. ¿No? Yo tengo una consulta también con esto. Sí. Álvaro. Si hubiésemos representado el grafo distinto, o sea, sin evaluar, porque ya el grafo lo armamos ya armando componente con eso en base al Claro. color del... Ahí capaz que pasa lo que decía el compañero recién, que capaz que lo representás de una forma, ves que el algoritmo supuestamente te funciona, pero cuando venís a este punto, te encontrás con que no podés demostrar la Exacto. correctitud Sí. y ahí tenés que reescribir todo de vuelta, ¿no? Sí. O sea, sí, esa dinámica puede pasar, efectivamente, ¿no? Claro, cuando uno termina con modelados que son casi, casi obvio, como puede ser al final dice, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Parece como un juego de palabras. Igual déjenme recomendarles de desconfiar de las obviedades, ¿no? Más de una obviedad ha terminado siendo falsa, ¿no? Entonces, capaz que esto se vuelve medio como engorroso escribir y como les decía, no sabemos mucho ni qué estamos haciendo, pero más de una vez cuando uno diseña en el aire algún algoritmo y parece que es obvio que funciona, cuando lo vas a escribir te das cuenta que hay algo que está mal, ¿no? Y otra cosa que puede pasar, ¿no?, que también puede saltar cuando uno trata de formalizar una demostración, es que esté mal esto. Que acá está dado en la letra, ¿no?, pero que también puede estar mal,
Y a veces uno tratando de mostrar se da cuenta que, porque tiene en la cabeza algo que, una abstracción que no es lo que realmente tiene escrito como abstracción, y cuando lo vas a tratar de razonar rigurosamente sobre esto, te das cuenta que en realidad algo falla, pero porque falla la abstracción que hiciste del problema. ¿Está? Bueno, pues entonces escribamos esto medio rápido como para que pasarlo en limpio. Dijimos, bueno, como son estos P y P' pertenecen a la misma región, existen estos P1, PK que, que parten de P y llegan a P', ¿tá? Y entonces podemos decir, bueno, sean B1 hasta BK los vértices correspondientes. Entonces, como PI-1, PI son contiguos por la definición, o sea, esto dijimos P1 y, perdón, acá me faltó la condición de que PI-1 es contiguo con PI. Esto 1 menor que I menor o igual acá. Entonces, como PI-1 y PI son contiguos, y perdón, como son contiguos, digamos que B sub I menos 1 B sub I menos 1 X menos B sub I X. Estas son las coordenadas del vértice, más B sub I menos 1 I, B sub I, esto es igual a 1. Y como PI menos 1 y PI pertenecen ambos a la misma región R, entonces I de BI menos 1X, BI menos 1I es igual a I de B sub IX, B sub II. ¿No? Entonces, la ARI en B sub I menos 1, B sub I, pertenece a E. ¿No? O sea, lo que dijimos es, porque justamente definimos nuestro conjunto de aristas como las aristas, perdón, los partes de vértices tal que se cumple esto que está acá y se cumple esto que está acá. Entonces dijimos, bueno, el hecho de que sean píxeles contiguos, eso casi que trivialmente implica que efectivamente hay una arista entre esos dos vértices por cómo lo modelen. Por lo tanto, entonces B1 a BK es un camino de B a B'. Y entonces pertenecen a la misma componente conexa. ¿Está? Al revés,
Si quieren no lo hacemos, pues casi ese es un razonamiento calcado de esto. Si al revés, si tengo dos vértices que están en una misma componente conexa, bueno, entonces quiere decir que están unidos por un camino de vértices, por un camino de vértices con aristas que implican que los píxeles, arista por arista, todas tienen el mismo valor entre sí, por lo tanto todos tienen el mismo valor, ¿no? Y además son píxeles contiguos que me permiten ir pasando de uno a otro, así que efectivamente es un sí solo sí, ¿no? Entonces, discúlpenme que fue un poco, capaz que demasiado detallado para algo que, como decían, es bastante directo, ¿no? Pero más que en la demostración en sí concreta, quería enfatizar la existencia de esas dos dimensiones de la cosa, ¿no? El problema tal cual nos lo dan planteado, y los algoritmos que trabajan sobre un modelo que nosotros construimos. Y la corrección del modelo en sí misma tiene que estar bajo cuestionamiento, ¿no? No solo los algoritmos que funcionan sobre el modelo, ¿no? No solo, porque mismo algunas veces los algoritmos que nosotros vamos a abstraer un problema en términos de grafos, después vamos a diseñar un algoritmo sobre el grafo, y capaz que el algoritmo no es directamente, como en este caso, encontrar las componentes conexas, que es algo bastante, digamos que ya lo vimos directamente en el teórico. Capaz que tenemos que elaborar un algoritmo distinto, propio, ¿no? Capaz que inspirado en alguno de estos, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de un algoritmo para mostrar que cumple algo con respecto a nuestro modelo, ¿no? Pero tiene que estar además bajo tela de juicio si el modelo es correcto para el problema tal cual nos lo dieron, ¿no? En este caso estoy de acuerdo que es bastante directo, pero no siempre es tan directo, ¿no? Y quería enfatizar esa distinción. Profe, una consulta. Sí. Viste que al principio nos habías mostrado el PDF de BFS, que tenías cosas en rojo, que era lo que había que agregarle para que el algoritmo haga, por ejemplo, esto, lo que queremos. Sí. En nuestra solución, ¿esas modificaciones tienen que aparecer o...? Muchas veces sí, o sea, muchas veces les pedimos que en realidad reescriban los algoritmos que vayan a usar, ¿no? No sé, capaz que en algún caso se les puede decir, bueno, lo que pasa es que es difícil tratar de explicar en el aire qué cambios le harías a un algoritmo sin tener el algoritmo. Por eso, entonces los explicamos. Y la De mayoría repente, de las veces, bueno, reescribís el algoritmo, que además no son algoritmos largos tampoco, incorporando ahí las cosas que necesites para solucionar el problema concreto que tenés entre manos. Lo que sí que a veces le decimos, bueno, que no es necesario que reescribas todos los razonamientos con respecto a, o sea, si vos hiciste tu algoritmo inspirado en BFS, muchas veces, decimos, bueno, asumí que BFS funciona correctamente y explica en realidad, y que lleva el tiempo que lleva, y explica en realidad por qué los cambios que vos le hiciste no afectan el tiempo de ejecución ni la corrección. ok, gracias. Nada. Bueno. En la parte C, que es lo que nos faltaría por ver. Dice, bueno, mostrar que efectivamente el tiempo de ejecución de este algoritmo, o mejor dicho, que este algoritmo admite una implementación cuyo tiempo de ejecución es O de m cuadrada, así lineal en el tamaño de la imagen, ¿no?
Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es analizar los tiempos de ejecución de cada uno de estos pasos, ¿no? La construcción del grafo, ¿no? El obtener todas las componentes conexas y bueno, después devolver alguna de ellas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que primero vamos a ver que el paso 1 requiere tiempo O de m cuadrado, ¿no? ¿Por qué requiere tiempo O de m cuadrado? ¿Cómo lo harían para que lleve tiempo O de m cuadrado? Si estás usando la representación esta de lista de adyacencia, ¿Eh? podés recorrer toda la matriz. ¿Sí? Cuando, no sé, estoy parado en un punto de la matriz, me fijo en el que está arriba, digamos, el que está abajo, a la derecha y a la izquierda, si ¿Sí? es que existe, me fui de rango. ¿Sí? Y si tiene el mismo color, lo agrego a la lista de adyacencias al principio. Ahí va. Y eso, como son no más de 4 vértices adyacentes que estás considerando en cada caso, te lleva O de 1 por vértice, ¿no? Y entonces en total, como tenés m cuadrado vértices, todo el tiempo total de eso te lleva O de m cuadrado. O sea, eh, esto sería... Primero hay que crear... Primero crear las m cuadrado de lista. O sea, primero tengo que crear la estructura del grafo, ¿no? Con b cuadrado, con m cuadrado vértices. Hay una lista vacía por cada uno de ellos. Acá estoy describiendo cómo implementaría eso, ¿no? Y después, eso por un lado, después para cada vértice, entonces para cada vértice, como decís vos, tenemos que evaluar sus no más de 4 posiciones contiguas, eventualmente pueden ser menos si estamos en los bordes de la imagen, ¿tá? Para determinar sus aristas adyacentes. Eso lo hacemos en tiempo O de 1 por vértice, ¿tá? Entonces en total necesitamos tiempo
O de m cuadrado para construir G. ¿No? Eso es otro paso importante que a veces uno se olvida. ¿Tá? Nada, modelé el problema en términos de grafos, ¿tá? Y después empiezo a estudiar, bueno, el tiempo de ejecución de los diferentes algoritmos que propuse para trabajar con esos grafos, y me olvido de que construir los grafos en sí mismo lleva tiempo. ¿Tá? Y dependiendo de cuál sea el modelado que hice, eso incluso podría ser el cuello de botella. ¿No? Así que eso, por un lado. ¿Qué pasa con el paso 2? El paso 2 era obtener todas las componentes conexas, ¿no? ¿Cuánto tiempo me lleva eso? O de M más N, ¿no? Claro, esto, el paso 2 requiere tiempo O de B más C, ¿verdad? ¿Y por qué eso es O de M cuadrado? Puede ser porque tenés m cuadrado vértices y la cantidad de aristas va a ser como sumo 8 veces la cantidad de vértices. Porque cada vértice solo va a poder estar unido con 4. Con 4 en realidad. Es decir, cada vértice no tiene más de 4 adyacentes. O sea que, digamos, la cantidad de aristas en total es menor o igual a 4 veces la cantidad de vértices. Entonces, como E es menor o igual a 4B, tenemos que el tiempo del paso 2 es simplemente O de B, que es lo mismo que O de M cuadrado, porque la cantidad de vértices es M cuadrado. ¿No? Como dijimos hoy, los pasos adicionales, esos que pusimos en el paso 2, no requieren más de tiempo O de 1 por vértice, así que no me van a cambiar el tiempo de ejecución del algoritmo total. Ven como acá, esa es una discusión que tuvimos el otro día, ven como acá es bien relevante el hecho de haber expresado el tiempo de ejecución de nuestros algoritmos, no en términos de O de n cuadrado, como podríamos haber dicho, bueno, un grafo en peor de los casos tiene de omega de n cuadrado aristas, así que bueno, analicemos solo los tiempos de ejecución en términos de n, y digamos, bueno, la cantidad de aristas es cuadrática, en el peor de los casos es cuadrático en n. Bueno, sí, pero dependiendo de cómo sean los grafos, hay situaciones como esta donde la cantidad de aristas puede ser mucho menor que n cuadrado. En este caso, la cantidad de aristas es lineal con la cantidad de vértices, ¿no? Entonces, acá nos resultó bien útil tener expresado el tiempo de ejecución para los algoritmos en grafos en términos de vértices, de cantidad de vértices y de aristas por separado. ¿Está bien? Está. Bien, bueno, y el paso 3, el paso 3, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo? El paso 3 sería en orden 1, ¿no? Porque ya lo va haciendo el algoritmo. Bueno, no exactamente orden 1, porque, a ver, recordemos bien cómo era el paso 3, porque el paso 3 dice devolver el conjunto de regiones con píxeles en las posiciones de los R, o sea, tengo que devolver todas las regiones que tengan tamaño mayor o igual a T, pero entonces tengo que recorrer las regiones.
¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero está bien, pero ¿cuántas regiones hay? Ahí el peor caso no sería orden m cuadrado también, porque sería ponerle que nuestro t es 1, por ejemplo, ¿Sí? un ejemplo, ¿no? Y ponerle que todos los píxeles con respecto a sus píxeles contiguos son distintos. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos m cuadrado regiones, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Entonces ahí o sea, capaz que para devolverlos sí es orden 1, pero para recorrer todos tenemos orden m cuadrado, entonces sería orden 1 m cuadrado veces. Claro, claro. O sea, sería, a ver, el razonamiento sería este, como no hay más que m cuadrado componentes conexas en G, o sea, no puede haber más componentes conexas que vértices, entonces el paso 3 requiere tiempo O de m cuadrado para recorrer no más de m cuadrado componentes conexas usando tiempo O de 1 en cada una. ¿No? Sería eso lo que dijimos. ¿Bien? Entonces ahí terminamos de mostrar que el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo efectivamente es O de m cuadrado lineal en el tamaño de la imagen, como decía. ¿No? Y fíjense, y eso, quería enfatizar que recuerden que usamos analizamos tanto el tiempo de los algoritmos en sí que trabajan sobre el modelo de grafos que hicimos, sino además, no solo eso, sino además también el tiempo de la construcción del grafo en sí mismo. ¿No? Antes de terminar, déjenme mostrarles otra forma totalmente distinta que podríamos haber hecho esto. Bueno, no sé si totalmente distinta, pero distinta. Incluso es probablemente como uno lo haría en la práctica si fuera a implementar una cosa así. ¿No? En la práctica uno puede hacer ese modelo en términos de grafos en su cabeza, pero no explícitamente, necesariamente construir el grafo en un paso del algoritmo, es decir, construir un grafo con sus listas de adyacencias, etcétera, etcétera, para después correr BFS ahí. Simplemente el grafo está implícitamente definido por la matriz que representa la imagen y recorro la matriz. Entonces yo podría haber escrito un algoritmo como esto que aparece acá, ¿no? Recorro, voy a construir las regiones de la imagen en BFS. Y lo que voy a hacer es escribir un algoritmo que está así inspirado en BFS en este caso, o podría ser en BFS como que les guste, ¿no? Pero que trabaja directamente sobre la imagen. Yo estoy escribiendo este algoritmo porque en mi cabeza hay un grafo, pero nunca lo explicito en términos nunca lo construyo explícitamente en el algoritmo. ¿No? Entonces lo que hago acá es, bueno, primero recorro toda la imagen, todos los píxeles de la imagen, ¿no? Y voy a tener una matriz como paralela de imagen de los píxeles que ya descubrí y los píxeles que no. Entonces, bueno, me pregunto, si no está descubierto el píxel en la posición XY, entonces voy a correr el BFS. Ahora lo que le paso por parámetro al BFS es las coordenadas de un píxel, ¿no? Y de vuelta voy a construir una región R, todo igual que hasta ahora. ¿Y BFS qué es lo que hace? Bueno, crea el conjunto vacío R, marca descubierto en true, ¿no? Inicializa la cola como siempre, después mientras la cola no esté vacía, retira, lo que retira ahora es un par y J, que son las coordenadas de un píxel, ¿no? Lo agrego a la región R y después
recorro las posiciones vecinas en la imagen, el I-1J, el I+1J, el IJ-1, el IJ+1, tales que no me salga de la imagen, porque podría estar en un borde de la imagen y alguna de estas cosas podría quedar afuera, y para cada una de esas no más de 4 posiciones alternativas me fijo si son del mismo color, y todavía no los descubrí, lo agrego. Entonces es básicamente el mismo algoritmo, pero estoy trabajando directamente sobre la imagen sin construir expresamente un grafo. El grafo está implícitamente representado por la imagen y no hago un paso explícito de traducción de esa matriz en una representación de grafos mediante listas de adyacencias. En realidad no la necesito. Y si analizo el tiempo de ejecución de esto, lo que voy a decir es, bueno, cada par IJ, de los cuales tengo m², se visita no más de una vez, y este for each de acá, en realidad, no se repite más de 4 veces, así que es una cantidad constante de veces. Así que hasta el análisis de tiempo es hasta como más sencillo, si quieren, que lo que hicimos con BFS, porque en BFS era más complejo porque, bueno, era un grafo genérico, la cantidad de aristas salientes de cada vértice puede ser cualquier cosa. Acá vemos explícitamente en el algoritmo que escribimos, en el pseudocódigo, que este for no se repite más de una cantidad constante de veces, ¿no? Entonces, esto va a ser como en la cola solo entra una vez cada coordenada de píxel, esto va a ser proporcional o tiempo acotado por O de m², que es la cantidad de coordenadas distintas, ¿no? Esa es otra forma de encarar el problema. Esencialmente es la misma, pero está expresado de una forma totalmente distinta. Y de hecho yo, si fuera a implementar esto, lo haría de esta manera y no construyendo un grafo con listas de adyacencia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Una pregunta de esto último. Sí. Para probar que ese algoritmo funciona bien, ¿podemos usar la demostración de ahora, la que acabamos de hacer en la clase, o tendríamos que hacer otra parte? Bueno, si escribís directamente este algoritmo, vas a escribir una demostración similar seguramente con los mismos ingredientes que trabajamos recién, pero expresado en términos de estas cosas que están acá. Capaz que ahí no vas a hacer, claro, todo ese mapeo entre los vértices y los píxeles, todo ese dilema, porque en definitiva estás trabajando directamente sobre la imagen. Entonces, hasta capaz que esa demostración es mucho más directa, digamos. Pero tenés que armar otra, digamos. Sí, eso sí, va a ser diferente. Para empezar, acá no hay expresamente ningún grafo, ¿no? En vez de hablar de vértices que se corresponden con posiciones y no sé qué, básicamente el mismo razonamiento para ver que esto efectivamente en un grafo hace crecer una componente conexa, lo vas a usar para argumentar que acá en la imagen lo que estás haciendo es como expandir una región de píxeles que pertenecen a una misma región. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una duda, pero es sobre la clase anterior, así que capaz que si alguien más tiene una duda. No, pero decime. ¿Te acordás cuando expusiste un error común en el DFC? En el DFS. DFS, sí. Ahí va. DFS, sí. DFS. Bueno, como que no entendí muy bien cuál haya sido el error. No sé si lo tenés a mano, capaz que es. Sí, ahí va. Ahí va. O sea, esto hace crecer una componente, por ejemplo, para el problema el de las imágenes que vimos recién, esto lo puedes usar y funciona. Lo que no es cierto, lo que no es cierto es que sea DFS. Pero si vos armás acá el árbol de recorrido de DFS,
lo que no va a cumplir con las propiedades que vimos que cumplen las aristas de un árbol de recorrida de DFS, sino va a ser una recorrida en profundidad. Yo creo que les había mostrado un ejemplo, que lo borré, no lo tengo más, pero creo que era algo así. A ver. Creo que el ejemplo era un grafo... Un segundo. Claro, pero cuando retira de la pila, como que no está especificado el criterio, ¿no? Ahora déjame un segundo. Cuando retira de la pila, Que no tiene un criterio para retirar, como el Gay Shapley. O sea, agarra un hombre sin... no, bueno, pero la pila ya de por sí te impone un criterio. En la pila siempre sacás lo último que apilaste. Bien. Claro, bien, sí. Porque ahí no hay subespecificación. Donde sí hay subespecificación es acá. Los adyacentes los puedes recorrer en el orden que quieras. Y eso en DFS también es así. ¿No? Entonces sigo sin entender por qué no es DFS. Ahora vamos, yo había mostrado un ejemplo como este, ¿no? Sí, Y partíamos de este vértice S. ¿No? ¿Cómo sería una recorrida DFS acá? Sería, por ejemplo, yo qué sé, arrancás por acá, bien, después de acá explorás por acá, y después explorás por acá, ¿está bien? Y ahí vuelves, bien. ¿no? Sí, Otra posibilidad sería, déjame borrar esto. Otra posibilidad sería, como justamente como no está, como está subespecificado, no está dicho en qué orden voy a recorrer los adyacentes, podría ir primero para este, y después para este, y después para este. Y esa también es un árbol DFS. ¿Bien? bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el algoritmo este. ¿No? Este algoritmo parte del vértice S, ¿no? Dice inicializar la pila conteniendo solo a S. ¿Está bien? Así que acá cuando entre al while, lo primero que va a retirar es S de la pila, ¿verdad? Sí, Bien, y después va a hacer para cada vértice adyacente a U, do, y si nos fijamos acá en el grafo, los vértices adyacentes a S, ¿quiénes son? Los vértices, llamémosle 1, 2 y 3. ¿No? Así que bien. los va a recorrer a todos. ¿De acuerdo? Sí, Los va a recorrer a todos. Y para cada uno de ellos, ¿qué va a hacer? Va a preguntar si está explorado. Ninguno de ellos fue explorado, ¿verdad? bien, Así que para todos ellos va a entrar acá. Los va a marcar como explorados y los va a agregar a la pila. ¿De acuerdo? sí, Y va a poner el padre de B igual a S para todos ellos. bien. ¿Ok? Entonces, yendo de vuelta al dibujo, lo que va a pasar es que la recorrida en este caso nos quedó así. De S partimos para acá, para acá, para acá. Bien, ¿De acuerdo? Y fíjate que ese es el padre de todos ellos, del 1, el 2 y el 3. Lo que después, durante ese for each, se agregaron a la pila los vértices 1, 2 y 3, en algún orden.
Y lo siguiente que ocurre es que, bueno, acá termina, sigue. Ahora va a retirar de la pila un vértice de estos, tipo el 1, por ejemplo. ¿Ah? Va a recorrer los adyacentes y le va a preguntar si está explorado y siempre le va a dar que explorado está en true, ¿verdad? Porque de ellos ya exploramos todo. Así que saca los 3 vértices de la pila y en este if no hace nada. ¿Ah? Entonces, efectivamente, lo que nos quedó es este árbol de recorrida entre comillas de fs, que no es un árbol de recorrida de fs. O sea, la recorrida fue desde S, visité a 1, a 2 y a 3. Y 1, 2 y 3 son hojas de este árbol de fs. ¿Ah? Y ahora si vos te fijas, esta arista, por ejemplo, de G, conecta 2 nodos que son hermanos en este árbol de recorrida. Claro. Eso no es una recorrida de fs. Entiendo que no sea DFS, pero una pregunta. Nosotros los algoritmos de BFS y DFS, Sí. o sea, los vemos como especiales y no, por ejemplo, este algoritmo no es tan especial como los otros dos, me imagino. ¿Es justamente por esas propiedades que mantienen el árbol de recorrida? ¿O Sí, sí, sí. porque Total. efectivamente funciona? Y eso es lo que, claro, no lograba entender dónde es que no funcionaba. Pero es justamente esa propiedad del árbol de recorrida que nos Claro, interesa. claro. Funciona, funciona depende para qué. Funciona si vos lo que querés es hacer crecer una componente conexa, funciona. Claro. ¿Ah? Porque es otro caso, tanto como es otro caso particular de aquel algoritmo genérico que vimos para hacer crecer una componente conexa. De los cuales Bien. BFS y DFS son casos particulares. Ahora, BFS y DFS son casos particulares que tienen propiedades bien interesantes y específicas que están estudiadas en el libro, que las vimos la vez pasada. BFS es crecer por niveles, me sirve para encontrar distancias, DFS tiene una propiedad entre ancestros y descendientes que me sirve cuando analizo ciclos, para otros tipos de algoritmos. ¿Tá? Este otro algoritmo es otro caso particular del algoritmo que hace crecer una componente conexa, pero que no tiene ninguna de esas propiedades que tienen los otros dos. ¿Vale? Entonces, Claro. ahora, si vos usás ese algoritmo para solucionar el problema de segmentación de imágenes que vimos recién, está perfecto. No hay ningún problema. ¿Ah? Y el tiempo de ejecución va a ser el que tiene que ser, y todo bien. Ahora, no sé, en un ejercicio dice, bueno, modifique el algoritmo de BFS para hacer tal y cual cosa, vos partís de ese punto de partida, seguramente termines en algo, a empezar porque no es DFS, ¿no? Y además que muchas de las propiedades que vos capaz que en la cabeza pensás que tienen una recorrida de DFS, ese algoritmo no la tiene. ¿No? Bien. Gracias. Mira. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, está. Dejamos por acá entonces y nos vemos el jueves. Chao.